Buenos días, amados hermanos. Hoy es domingo, el primer día de la semana. Jesús se levantó de entre los muertos, salió de la tumba con poder y con gloria. No como una idea en la mente de los discípulos, no como un espíritu, sino como un cuerpo en carne y hueso. Hay doctrinas en la Biblia, doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Las doctrinas secundarias se puede discutir, puede causar diferencias entre la iglesia, entre los grupos cristianos, por ejemplo, el hablar en lenguas, los carismas, la alabanza, así, que pueden causar ciertas diferencias en las iglesias. Pero hay doctrinas fundamentales, como la salvación, que no se puede entrar en discusión, ni pueden crear diferencias en la iglesia. Y la resurrección de Cristo era importante y es importante para la salvación de los pecadores. Sin resurrección de Cristo, sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no hay salvación. La palabra dice que sin resurrección nuestra fe sería vana. No hubiera cristianismo, no hubiera la salvación de los pecadores. Hoy, domingo, muy de mañana, Jesús se levantó de la tumba para dar paso a una nueva vida en la humanidad, el salvar a los pecadores, salvar a los hijos de Dios. Por eso hoy este es un día muy importante que lo llamamos Día del Señor. Escuchemos una alabanza a nuestro Dios en este día tan importante, Día del Señor. Este hermoso himno que queremos cantar a continuación nos da la bendita esperanza de eso, que no importa en qué situación nosotros nos encontremos, el Señor nos hizo con un propósito. ¿Quién le enseñó al mar a dónde tenía que llegar? Solamente el Señor en su majestad. Y qué bendición que podamos disfrutar de ese mismo Dios y saber que es nuestro Padre Celestial. Yo sé que mi Cristo vive y que muy pronto volverá por cada uno de nosotros. ¿Quién le enseñó al sol subir de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. ¿Quién le enseñó a la luna a esconderse hasta la noche y las estrellas con sus manos colocó?
La resurrección de Cristo trajo múltiples resultados. Y uno de los resultados de la resurrección de Cristo es que demostró que era hijo de Dios. Vamos a la palabra de Dios para iniciar en esta mañana los resultados de la resurrección de Cristo. Y nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, los versículos 17 hasta el final. Versículo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 17 al final. Y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que durmieron, o luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La palabra de Dios. Y el primer resultado que vemos en esta mañana es que la resurrección de Cristo demostró que Él era Dios. Si nos vamos a Romanos 1:4, la palabra nos dice en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. El hecho de que Cristo Jesús murió en la cruz, no prueba en sí mismo que Él es Dios. No quiero que mal entiendan. El hecho de que Cristo murió en la cruz no prueba de que Cristo es el Dios. La prueba de que Cristo es Dios es que Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. Ese es lo más esencial de que Jesucristo prueba que es Dios. Siempre Él declaró a través de los tiempos que Él era Hijo de Dios y es Dios. Pero si nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, dice, el Verbo era Dios, en el principio estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y si nos vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La razón más importante y muy importante para decir que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría dado ningún resultado a la humanidad, no habría sido suficiente para pagar el castigo de ¿quién? De los pecados de todo el mundo. Pero si nos vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 2, nos dice la palabra, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La primera razón, o el primer resultado de la resurrección de Cristo, es que la resurrección demostró que Cristo es Dios. Alabemos, escuchemos una alabanza a nuestro Dios.
La segunda o el segundo resultado de la resurrección de Cristo es que Jesús demostró su poder, el poder para perdonar los pecados. Dice 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, tu fe no tendría valor, aún estáis en vuestros pecados. Y esta es una verdad, que Cristo no se levantó de la tumba, nuestra fe sería vana, nuestra fe no tuviera valor, aún estuviéramos en pecados, aún estuviéramos en degradación, en culpabilidad. Pero la resurrección de Cristo dio el paso para perdonar los pecados de la humanidad, los pecados del hombre, los pecados de todas las personas que se acercan a Él. Cristo resucitó de la tumba, demostró su autoridad y poder para romper los lazos de ¿qué? Los lazos del pecado y asegurar que el perdón, la salvación y la vida eterna a todos los que aceptan el regalo de la salvación. Y este milagro tan grande de la resurrección que hoy domingo celebramos, da pase a eso, el poder de Cristo para perdonar el pecado de la humanidad. No cualquiera perdona los pecados, no cualquiera ha muerto en una cruz por otros. Solamente lo hizo Cristo y demostró con poder para perdonar el pecado de la humanidad. En esta mañana tan importante que nos reunimos para celebrar la resurrección de Cristo, nos reunimos para alabar a nuestro Dios en este día tan grande y maravilloso. Porque si no hubiera habido ese momento tan precioso y valioso, nosotros estaríamos en las manos de Satanás, en las manos del diablo, siendo juguetes del diablo. Pero Cristo perdonó mi pecado, tu pecado, el pecado de la humanidad, con su muerte en la cruz. ¿Tú quieres ser perdonado de tus pecados? Cristo tiene el poder para perdonar el pecado de la humanidad, tu pecado, tu degradación, tu maldad. Ven a Cristo, porque Él tiene poder para perdonar el pecado de los hombres. Oh, que amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
y nos vamos al tercer resultado de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo derrotó al diablo y a la muerte. Vamos a Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El hecho, hermanos, de que Cristo haya vencido a la muerte, significa que a los creyentes también se les ha concedido la victoria sobre la muerte. Dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo es las primicias de los que durmieron, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Lo que significa, hermanos, que la resurrección de Jesús es la primera de muchos de los creyentes que han dormido, eso indica que han muerto. Estos igualmente, hermanos, resucitarán. ¿Por qué? Porque Jesús prometió a sus seguidores, como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y dice Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El hecho de que Cristo, hermanos, haya vencido a la muerte es el cumplimiento de la profecía. Nos dice Salmos 16:10, los que están con sus Biblias, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero si nos vamos a Isaías capítulo 25, versículo 8, dice el texto bíblico, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y Oseas capítulo 13, versículo 14, dice, y de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y 1 Corintios capítulo 15, 54, 55 nos habla. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sobrevida es la muerte en victoria. Y se hace una pregunta, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, hermanos, es el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros. Todos tenemos miedo a la muerte. En la cruz, Cristo derrotó a Satanás a favor nuestro, a favor de los indefensos pecadores. Cristo derrotó al diablo y a la muerte. Con la tumba vacía, hermanos, Cristo destruyó el arma más poderosa del diablo, la muerte. Y cuando Cristo venció la muerte por nosotros, ¿qué cosa eliminó? Eliminó el aguijón de la muerte, que es el pecado. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que no seremos juzgados por Dios conforme a nuestros pecados, sino que estaremos ante Dios revestidos de la propia y perfecta justicia de Cristo. Por esto los creyentes en Cristo debemos estar siempre alegres, gozosos. Y como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, no sufrirán daño de la segunda muerte. Y Apocalipsis 26 dice, y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de Dios. Cristo recibió la pena de muerte por nosotros, por el pecado, y a través de su muerte
ha vencido a la muerte. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Ya todo está pagado, ya todo está saldado. Tu cuenta ha sido saldada. Por eso la palabra de Dios dice, vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y Apocalipsis 20:14 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Jesús venció, o Jesús derrotó al diablo y a la muerte, y estos dos ya no tienen potestad sobre los hijos de Dios. Escuchemos una alabanza al Señor. Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló, hundida en la maldad y llena de ansiedad. El grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, siempre es fiel consolador. Penas y aflicciones, Salvador y compasión doy. Alabanzas por su amor que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Hoy yo me encuentro muy feliz y voy a aquel país, para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, siempre es fiel consolador. Si vienen penas y salvaciones, doy alabanzas por su amor que es sin igual. Qué gozo es caminar, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, siempre es fiel consolador. Que vienen penas y salvaciones, doy alabanzas por su amor que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual. También la resurrección, amados hermanos, trajo la salvación de muchos. Como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La resurrección de Cristo trajo consigo la salvación de muchas personas. Lo mismo, también la resurrección de Cristo trajo consigo la salvación de muchos apóstoles. Vemos a Pedro, vemos a Tomás, que estos hombres estuvieron con Jesús, estuvieron en el círculo de Jesús. Jesús les enseñaba, pero se ve en la palabra de Dios que estos hombres no creyeron en Cristo. Por eso cuando se dio el momento de la persecución, digamos, el enjuiciamiento de Jesús, todos a una se descarriaron. ¿Dónde estaba Pedro, su valentía, donde dice, no te pasará nada, mi espada te salvará? Hasta Pedro cortó la oreja de un criado que se llamaba Malco. Pero este hombre, con una sola mirada de Jesús, después de haber negado 3 veces, se arrepintió, creyó en Cristo. Igual pasó con Tomás, este hombre incrédulo, que estuvo en el círculo de Jesús, pero no estuvo convencido de Jesús, porque todos estaban creyendo que Jesús viene
a formar un reino terrenal. Pero Jesús, después de su resurrección, se apareció en medio de todos ellos en la habitación. Ya estuvo Tomás, porque antes que estuvo, le dijeron que Jesús estuvo acá. Y él dijo, si no metiere mi dedo en su costado, no viere las heridas, no voy a creer. Y este Tomás, cuando Jesús estuvo presente, Jesús le dijo, mete tu dedo en el costado y mira las llagas. Y Jesús dijo, ¿cuántos bienaventurados aquellos que creen sin ver? ¿Cuántos hoy en día están en esa misma situación? Que dicen creer en Cristo, pero no le creen a Cristo. Están en el círculo de Cristo o en el círculo en el seno de una iglesia o tal vez de un grupo cristiano. Tal vez están haciendo muchas cosas, digamos por Cristo, pero no le creemos a Cristo. ¿Cuántos podemos estar así? Por eso la resurrección aseguró nuestra victoria sobre la muerte y nos trajo la salvación. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 6, y nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. La resurrección de Cristo trajo consigo la salvación de muchas personas, de mucha gente. El texto bíblico nos dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y conocemos desde que la formación de la iglesia en el Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la primera predicación de Pedro, un hombre que sí creyó en Cristo y le creyó a Cristo, dio su primera exposición bíblica y donde más de 3,000 personas se convirtieron. Hoy sigue convirtiéndose miles de personas, siguen entrando al redil miles de personas, de todos los rangos, digamos, sean ricos, pobres, grandes, pequeños, negros, blancos, porque para Cristo no hay diferencia de personas, no hay acepción de personas. La salvación de Cristo es por gracia a través de la fe. La salvación de Cristo no es por obras para que nadie pueda gloriarse que por mis obras soy salvo. Y voy a releer nuevamente el texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Recibe a Cristo en tu corazón porque está listo a aceptarte como su Salvador personal. Alabemos al Señor. Tus ojos en Cristo.
También, hermanos, la resurrección de Cristo confirmó la veracidad del Evangelio. Nos dice 1 Corintios, los que están con sus Biblias, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Nos dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como ven, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trajo consigo la veracidad del Evangelio, la veracidad de la palabra de Dios, que no es un simple libro, no es un simple, biblioteca que lo llamamos, como algunos los pueden llamar, la resurrección de Cristo, un mito, una historia pasada, una historia que no tiene valor, pero las Escrituras, hermanos, lo que se habló de Cristo Jesús en la palabra de Dios fue cumplida con la resurrección de Cristo. Y como dice Pablo en 1 Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Porque Cristo, su muerte, su resurrección, ha sido profetizado miles de años atrás. Desde el Génesis vemos impregnada la veracidad de la palabra de Dios. El primer hombre, Adán, ha pecado. El primer hombre, Adán, ha desobedecido. Pero Jesús, o Dios, le dio la gracia a Adán vistiéndole con pieles de animales. Y es la primera acción de gracia de Dios para rescatar al hombre, para cubrir los pecados del hombre. Y a través de toda la historia bíblica, la palabra de Dios ha profetizado de Jesús. Como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si nos vamos a Isaías capítulo 53, si nos vamos a Isaías, el capítulo 53 en sus Biblias, nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pues más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús. Angustiado él, dice versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y le llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este texto 53 es el texto central del Evangelio, que nos habla la historia de Jesús, la historia desde su nacimiento hasta su muerte y exaltación. Pues el Evangelio es confirmado con la resurrección de Cristo, la veracidad, que no hay palabra en la Biblia que diga lo contrario de Cristo Jesús. Todo lo profetizado, todo lo dicho en la palabra de Dios es veraz. Por tanto, la resurrección trajo consigo la confirmación de la veracidad del Evangelio. Y quiero releer Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios da testimonio de Cristo. La palabra de Dios habla de Cristo. La palabra de Dios manifiesta de Cristo. La palabra de Dios es poderosa también. Es cual espada de dos filos y cortante que penetra hasta lo profundo. En esta mañana que celebramos y recordamos la resurrección de Cristo, una mañana, dice la palabra de Dios, fueron unas mujeres corriendo al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. Volvieron a avisar a los discípulos y corrieron Pedro y el otro discípulo, que nos indica que es Juan el amado. Ellos entraron al sepulcro, primero Pedro, luego Juan, y no encontraron nada en el sepulcro. Jesús no es un mito. Jesús, la resurrección no es un sueño, no es un invento de apóstoles, de discípulos, de personas. Jesús se levantó de la tumba. Las primicias de los que durmieron fue hecho. Jesús se levantó de la tumba para darte vida eterna, para darte salvación. Jesús se levantó de la tumba para confirmar su palabra. Jesús se levantó de la tumba para confirmar el poder y llamarse o ser el Hijo de Dios. Jesús se levantó de la tumba para que pueda perdonar y salvar a muchas personas. Y tú puedes ser uno de ellos que todavía no encuentras a Jesús en tu vida. Y es tiempo, en este tiempo, de que puedas aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Voy a orar un momento en esta mañana, y aquellos hermanos y personas que se encuentran deprimidos, oprimidos, esclavizados, puedan liberarse en el nombre de Jesús. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido esta mañana, Dios Santo, bendecir a tu pueblo con esta celebración de esta semana o de esta mañana de resurrección. Tú te has levantado de la tumba un primer día de la semana, domingo. Te has levantado con poder y gloria para dar victoria y salvación a muchos, Señor Dios.
y para confirmar tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor Dios, que se ha reunido esta mañana, que se ha ubicado en esta mañana, Señor Dios de resurrección. Bendice a cada uno de ellos, Dios Santo. Y si en esta mañana hay una persona que está mirando por la televisión o por la línea, que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor Dios, Señor, toca su corazón, abre su corazón, Señor Dios, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, justicia y juicio, Padre Celestial, y crea en ti. Y si en esta mañana hay una persona que está enferma, que está postrada en su cama, o que está contagiado con este virus, Señor Dios, tu resurrección también trajo sanidad, trajo salvación, trajo rescate de las prisiones, Señor Dios, que sean sanados en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Dios Santo. Tu poder es grande, tu poder es maravilloso. Tu resurrección, Señor Dios, es real. Tu resurrección, Señor Dios mío, es vida. Tu resurrección, Señor Dios mío, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor con este cántico. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo, se llama Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esta paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Una linda canción. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. Se llama Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Cristo, es la paz, esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amados hermanos, gracias por su atención a esta mañana de resurrección y que Cristo siempre
esté siendo el salvador de sus vidas y el protector de nuestras vidas. En este tiempo que estamos tan difíciles, que Cristo sea el consolador de nuestras vidas. Siempre estemos orando a nuestro Dios, siempre estemos unidos con nuestro Dios. Nos vemos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche con el culto a nuestro Dios. Que Dios los bendiga.